Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la siguiente sesión que hará referencia a dos temas que nos preocupan muchísimo, como son el acceso a medicamentos y los retos de futuro que estos tienen planteados. Para esta sesión tenemos a un grupo de personas que están haciendo muchas cosas todos los días. Yo siempre había dicho que en enfermedades raras está casi todo por hacer. Pues hoy tenemos a personas que todos los días están haciendo muchas cosas y que están dedicando todo su esfuerzo a que vayamos avanzando y vayamos teniendo cada día nuevas cosas. Las personas que vamos a tener con nosotros hoy son María José Sánchez Losada, presidenta de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos y directora general de CSL Behring Iberia. Tiene una amplia experiencia en el sector farmacéutico y especialmente pues, en áreas muy relacionadas con enfermedades raras. Empresas como Roche, AstraZeneca o Bristol Myers Squibb. Es licenciada en empresariales y además tiene un MBA por el Instituto de Empresa. Tenemos también a Álvaro Lavandeira, que es abogado y la verdad es que presidente también del Instituto de Investigación y Formación en Salud, persona muy dedicada y con muchísimas publicaciones y trabajos realizados en el área de la atención a pacientes. También tendremos con nosotros, y de forma diferida creo, a Rosa María Romero Sánchez, que es presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue alcaldesa de Ciudad Real y en este momento pues, está muy dedicada al tema de sanidad y consumo en el Congreso de los Diputados. Yo casi que no dedicaría más tiempo a introducciones y nos vamos a centrar ya en las presentaciones. O sea que María José, cuando quieras, adelante. Muy bien, pues muchas gracias Luis. Voy a compartir mi presentación. Yo creo que la veis todos. ¿Me decís si la veis? Todavía no. Todavía no. Esperad. A ver. ¿Ahora? Ahora me parece que sí. Ahora sí, ya la tenemos. Ahora sí. Vale, muy bien. Espera, voy a ponerla grande. Si lo consigo, ahí estamos. Ok, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Luis, por la introducción y muchísimas gracias también a Degenes por la invitación. La verdad es que es un placer estar hoy aquí compartiendo este tiempo con todos. Estoy aprendiendo un montón de las primeras ponencias. La verdad es que es muy edificante y educativo, por supuesto, para todos, estar oyendo todo lo que se está haciendo desde los diversos ámbitos por las enfermedades raras y la verdad es que te llena también de ganas de seguir y de ganas de seguir aportando cada uno nuestro granito de arena desde nuestro punto, ¿no? Y eso es un poco lo que venimos a compartir hoy también con vosotros. Yo, como decía Luis, presido AELMU, la Asociación de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, y ahora os contaré un poco en qué consiste esto. Pero también, sobre todo, yo creo que es importante estar aquí hoy porque como industria farmacéutica y como asociación de laboratorios creemos que somos un actor importante, por supuesto, como muchos de los otros actores que también estáis hoy aquí representados, pero somos un actor importante en la sociedad, por supuesto, pero también a nivel de salud, como también hemos visto un reflejo muy importante de lo que hacemos durante toda esta pandemia, ¿no? Yo creo que tenemos que poner y ser nosotros también los primeros que pongamos en valor todo el trabajo que se hace desde la industria farmacéutica y sobre todo en el ámbito que nos ocupa hoy, en el ámbito de las enfermedades raras, que es a lo que nos vamos a referir hoy a lo largo de esta presentación. AELMU
es una asociación que ya va a cumplir 10 añitos en breve y es una asociación sin ánimo de lucro, y perdonad, una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a empresas farmacéuticas de diversos tamaños. La mayoría de nosotros somos empresas biotecnológicas con digamos, nuestro objetivo, el objetivo de todas, como el de casi toda la industria farmacéutica, evidentemente, es investigar, descubrir, desarrollar y luego, por supuesto, comercializar y también que tengan acceso a los pacientes terapias innovadoras, la mayoría de ellas porque se han desarrollado específicamente para enfermedades que muchas de ellas no tenían, como venís diciendo y como sabéis todos muy bien, no tienen muchas veces alternativa o no tienen ni siquiera manera de diagnosticarlas en algunos casos, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos desde AELMO es también aportar esa parte desde la industria farmacéutica para mejorar la situación de los pacientes pues, que tienen enfermedades raras y ultra raras. Nuestra misión, pues básicamente contribuir a esta mejora, a la mejora de la situación de las personas y las familias afectadas por enfermedades raras o poco frecuentes, y lo que también hacemos es impulsar el conocimiento de sus patologías desde todo el desarrollo de actividades que hacemos desde la industria farmacéutica también, y sobre todo el valor terapéutico que tienen los fármacos que nosotros podemos poner a disposición de los pacientes y también el valor social de los medicamentos huérfanos. Lo que quería hacer ahora un poco es contaros también algunas de las barreras con las que nos encontramos a la hora de desarrollar medicamentos huérfanos. Muchas cosas pues, son comunes también al desarrollo de otros fármacos, pero en particular también que nos encontramos cuando empezamos a desarrollar o durante el desarrollo de estos fármacos para enfermedades raras y cuál es el proceso también y otras barreras que nos encontramos también de cara a que este fármaco llegue al paciente, ¿vale? O sea, en todo ese trámite y en todo ese recorrido es lo que vamos a abordar hoy un poco muy por encima, evidentemente, pero sí que me gustaría por lo menos que os llevarais una foto de qué es lo que hacemos y, como decía, con qué barreras nos encontramos, ¿no? Pues en el desarrollo de los medicamentos huérfanos, pues la verdad es que nos encontramos con muchísimos desafíos a nivel de industria farmacéutica. Como sabéis, hay un número pues, relativamente pequeño de empresas farmacéuticas, de laboratorios que nos dedicamos en parte o totalmente a la investigación de medicamentos huérfanos. Y de las 10.000, como os he traído aquí un ejemplo, de las 10.000 moléculas que se sintetizan, pues tan solo una llega a los pacientes, para que nos hagamos una idea de volúmenes, ¿no? de qué estamos hablando. La verdad es que en el desarrollo de medicamentos huérfanos y de medicamentos para enfermedades raras, el desarrollo es bastante complejo. Hay primero una parte de complejidad biológica de las propias enfermedades. También las enfermedades pues, son muy, muy heterogéneas. Hemos visto antes también el número del que estamos hablando de distintas enfermedades raras en completamente distintas patologías. O sea, no se puede aunar conocimiento ni tener sinergias en ese sentido muchas de las veces, otras veces sí, afortunadamente, ¿no? También hay en muchas ocasiones muy poco conocimiento sobre la historia natural de estas enfermedades, muy pocas publicaciones y los científicos se encuentran pues, con muchísimas barreras a lo largo de en qué ciencia nos basamos para ponernos a investigar en determinadas enfermedades, ¿no?
La inversión en proyectos en fases preclínicas, pues la verdad es que tienen un éxito al final limitado. Y luego, bueno, como he comentado antes, con las cifras, ¿no? Con de 10.000 moléculas que se sintetizan, tan solo una llega a los pacientes, con lo cual el límite de éxito está ahí en estas cifras. Después, pues evidentemente nos encontramos con muchas barreras de cuestiones éticas, pues porque mucha de la investigación se tiene que hacer en pediatría. Pues por la propia dimensión y la propia definición de la enfermedad, con lo cual, bueno, pues esto añade muchísima complejidad también al diseño de ensayos clínicos y los diagnósticos pues son muy complejos. También habéis comentado antes todos los años que tarda de media un paciente con una enfermedad rara en ser diagnosticado, ¿no? Es complejo, evidentemente. Hay muy pocos centros de referencia para algunas de estas enfermedades raras. En algunas ocasiones no hay centros de referencia. Y luego, bueno, pues evidentemente a la hora de poner en marcha un ensayo clínico, pues el número de pacientes, por su propia definición, pues tiene una N muy pequeña. En cuanto a costes de desarrollo, pues evidentemente nos encontramos con unos tiempos de desarrollo pues muy similares y ahora también entraremos en esto. También os quería comentar algunas de las cosas con las que nos encontramos en estos tiempos de desarrollo, pero en general son muy similares por propia estructura, ¿no? De cómo se hace el desarrollo de un fármaco a los medicamentos normales. Los costes muchas veces son superiores relativamente, ¿vale? No es porque dependiendo de en qué área terapéutica, pues hay que hacer estudios muy masivos que tienen un coste muy alto, pero relativamente en estas enfermedades pues nos encontramos con costes muy importantes para poner un estudio en marcha, pues porque tenemos que abrir muchos centros, muchos países, para realmente poder llegar a tener un número de pacientes que nos pueda dar unos datos y unos resultados para poder llevar estos datos a que se haga una evaluación adecuada y se pueda aprobar o tener unos resultados para asegurar el éxito del fármaco. Y luego las probabilidades de éxito, evidentemente, en un mundo así, ¿no? Como el que estoy describiendo, pues son más bajas. Os he querido traer aquí, bueno, esto no es nada nuevo para muchos de vosotros, un poco las fases desde que empezamos a desarrollar un fármaco hasta que llega también a los pacientes, ¿no? Pues la verdad es que hay una parte muy importante en la que estamos trabajando en la industria farmacéutica, también no solamente a nivel privado, sino también hay muchas veces que se trabaja a nivel conjuntamente con centros de investigación públicos, y esto, pues bueno, cuando hay historias de éxito, la verdad es que es muy reconfortante, pero en general se trabaja muy focalizado a nivel privado. Hay una fase a nivel de sponsor, de descubrimiento y de estudios de preclínica, y cuando entramos ya en la fase clínica, las fases 1, 2, 3, dependiendo de qué estemos estudiando en ese momento, pues en enfermedades raras, la verdad es que y también sí que nos encontramos una vez más, como os comentaba antes, pues con algunas barreras que no nos encontramos cuando estamos haciendo un estudio en un área terapéutica o de una enfermedad mucho más conocida o mucho más prevalente, ¿no? En este diseño de estos ensayos clínicos en fase 2, fase 3, dependiendo de lo que acordemos también con las autoridades sanitarias que tenemos que desarrollar o que es necesario, ¿vale? Pues hay veces que no tenemos un comparador, hay veces que no hay, tenemos que definir incluso los endpoints clínicos porque no existen, porque es la primera vez que se está estudiando un fármaco para la enfermedad X.
y esto nos pasa constantemente en enfermedades raras, os podéis imaginar, ¿no? Con lo cual, digamos que la parte científica, yo veo pues, los colegas, los compañeros que están investigando en este sentido, los científicos, la verdad es que es una parte de su trabajo pues, muy emocionante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un desafío increíble para ellos y con lo cual, bueno, pues las personas que les gusta trabajar en estos desafíos, pues la verdad es que ponen muchísima dedicación, muchísimas horas, como os podéis imaginar, y además con unos retos y con un nivel de innovación que se necesita en estos equipos muy importante. Por ejemplo, a la hora como os decía, de poner un endpoint clínico encima de la mesa y compartirlo, por ejemplo, con la EMA, que ahora iré, digamos, a esa parte, que la verdad es que las autoridades sanitarias son un pilar importantísimo para poder avanzar en el desarrollo de estos fármacos de una manera sólida. Saber intentar chequear con ellos a cada paso qué es lo que estamos haciendo y si está, digamos, acorde con lo que ellos también pueden esperar una vez que reciban los datos, ¿no? En estas fases, pues como os decía, muchas veces que tenemos que, hay una ida y venida de preguntas también a las autoridades sanitarias y por eso sí que se pueden prolongar en el caso de las enfermedades raras o de enfermedades o digamos, de áreas terapéuticas desconocidas, se puede prolongar durante más tiempo. Pero bueno, luego, después de estos estudios fase 2, fase 3, si es necesario hacer, pues muchas veces también nos encontramos que al tener pues una N reducida o que hace falta un seguimiento de la eficacia o de la seguridad de los productos más extenso, pues nos encontramos también con estudios de poscomercialización o postaprobación, ¿no? Y son compromisos a los que llegamos también con las autoridades sanitarias para poder obtener más datos en el tiempo, ¿no? Y poder cumplir con nuestros compromisos también con las autoridades sanitarias y por lo tanto con los pacientes y con la sociedad. Con respecto a la parte de la EMA, pues la verdad es que yo creo que lo conocéis todos bastante bien. Hay una designación de condición de medicamento huérfano, de orphan drug inicial, que nos concede la EMA a un medicamento. Hay un protocolo de asistencia de la EMA, como os decía, en este sentido y en estos fármacos es más complejo, con lo cual necesitamos esta interacción con las autoridades sanitarias que sea más fluida. Y luego, bueno, pues cuando ya se ha hecho todo el desarrollo clínico y se presenta el dossier a la EMA, pues se concede, en este caso, asumiendo una autorización de comercialización. Luego el fármaco llega aquí, ¿verdad? Llega a nuestro país, lo autorizaría la EMS y después tiene que pasar un proceso de precio-reembolso. Después se reevalúa a nivel de muchas veces de comunidad autónoma y después muchas veces en los hospitales también. Con lo cual este proceso se alarga durante muchísimos años. Hemos puesto aquí 10-15 años, pero ahora vamos a ver también cómo hay algunos de estos procesos que se están alargando también en el tiempo. En AELMU también estamos siguiendo y monitorizando la cantidad de estudios, de ensayos clínicos que hacemos y todo esto evidentemente es innovación y es muchísima inversión en enfermedades raras y también tenemos que ponerlo, yo creo, en valor, ¿no? Solamente por daros algunas cifras, bueno, veis aquí en esta gráfica que hay mucha parte en enfermedades raras de investigación que se hace en fármacos oncológicos, ¿vale? En oncología, en cáncer, pero hay mucha dispersión con el resto de las áreas terapéuticas también, ¿no? Y como os decía, aquí en las cifras que os he traído hay más de 4.000 ensayos clínicos en los que han participado más de 200.000 pacientes
y en el ámbito de las enfermedades raras, más o menos estos son un 20% del total, ¿vale? Más de 800 ensayos clínicos en enfermedades raras, que la verdad es que se dice pronto, pero solamente con poner en marcha uno, que lo haya hecho sabe lo que cuesta y el trabajo que da, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues la verdad es que es muy importante que veamos el esfuerzo que se está haciendo, ¿vale? Y la inversión que se está haciendo para poder también traer estos fármacos a los que lo necesitan, a las familias y a los pacientes. Esta es la parte de ensayos clínicos y ahora sí que quería entrar un poco más en la parte de acceso. Como sabéis, no solamente hace falta desarrollar un fármaco, sino también que pueda llegar al paciente, ¿no? Y en ese sentido, desde AELMU publicamos todos los años un informe que, por supuesto, nos gusta ir con los datos también por delante, porque yo creo que los datos explican muchas cosas y también nos dicen, nos dan tendencias, ¿no? Que yo creo que es muy importante también. Y en estos datos, como veis aquí, vemos que en la Unión Europea, la EMA, tiene 173 productos con nombre comercial y designación huérfana positiva. De estos hay 126 con autorización de comercialización, es decir, que ya hay 126 fármacos para enfermedades raras en Europa. ¿Vale? En nuestro país, y siguiendo el siguiente paso, en nuestro país hay 107 nacional en España y 51 están financiados. Es decir, un 40% de los productos con código nacional en España de medicamentos huérfanos están financiados únicamente. La verdad es que, bueno, pues yo creo que son cifras que también dicen mucho por sí mismas. En el segundo cuatrimestre del 2021 ha habido 9 nuevas designaciones huérfanos en Europa, es decir, que desde Europa y desde la industria farmacéutica seguimos llegando en toda esta fase de desarrollo que os he comentado antes, seguimos llegando con innovación y con nuevas moléculas a la EMA. De esas 8 nuevas autorizaciones de esas 8 nuevas autorizaciones, ha habido 8 autorizaciones de comercialización en la EMA. 4 de ellas han obtenido código nacional en España y 6 fármacos han sido financiados por nuestro Sistema Nacional de Salud, con lo cual, bueno, pues vamos subiendo un poquito las cifras. Y ahora os voy a comentar también el por qué comento esto, ¿no? De estos fármacos financiados, el porcentaje de fármacos financiados en España, como os he dicho, ha sido de un 40%. En el 2021 más o menos llevamos desde el 2019 con un porcentaje muy similar. O sea que digamos, no hemos avanzado en este sentido, pero sí que hay cifras muy importantes aquí que también quería traeros, y es que en el 2020 la verdad es que tuvimos un retroceso muy importante del tiempo medio de espera para la financiación de estos fármacos. En 2019 veis que eran 13 meses, 14 meses, vamos, básicamente redondeando, en 2019 desde que un fármaco obtenía código nacional hasta que se financiaba. En 2020 fueron la media de 33. En 2021 estamos avanzando y mejorando un poco, pero como veis todavía tenemos mucho campo que recorrer para llegar hasta las cifras que teníamos en 2019. También es verdad que hay muchos más fármacos que llegan al proceso de financiación, con lo cual, bueno, pues aquí tenemos que mejorar en estos tiempos claramente, porque cuanto más se tarde, más tarde llegan estos fármacos a los pacientes, ¿no? Y por dar otra cifra, 5 de los 6 medicamentos huérfanos financiados en este segundo cuatrimestre han tardado 2 años o más, en 2 años añadidos a todo el desarrollo de estos fármacos, ¿no? Para obtener precio reembolso.
Y por terminar, y ya acabo... 2 minutos. Sí, acabo aquí con esto, por terminar. Como resumen, bueno, pues yo creo que lo habéis dicho también muchos de vosotros en las intervenciones anteriores, que las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes con enfermedades raras pues son muchas y es uno de los mayores retos en los sistemas sanitarios, obviamente en el nuestro también. Que hay que desarrollar un tratamiento adecuado y es un esfuerzo científico y económico muy importante y en nuestro país recae sobre todo en el sector privado, en lo que nosotros podemos aportar. Esperemos que cada vez más haya esta colaboración con el sector público. Y sobre todo creo que tenemos que trabajar conjuntamente, que la industria farmacéutica y por supuesto a ELMU estamos a disposición para trabajar conjuntamente en, primero, asegurar la equidad del diagnóstico y el acceso a los pacientes, no solamente a nivel de Europa, sino también, como también habéis comentado antes, a nivel de comunidades autónomas, que también se producen muchas desigualdades. Desarrollar un proceso ágil y claro que nos permita reducir los plazos de financiación y aquí también nos hemos puesto a las órdenes y a poder aportar también soluciones con el Ministerio. A contar con una mayor certidumbre y consenso en estas evaluaciones, ¿vale? Para mejorar la situación, a establecer una colaboración real entre todos los stakeholders o entre todos los actores para encontrar una solución conjunta capaz de mejorar el diagnóstico y el acceso a todos los tratamientos en España y sobre todo evitar que esta situación desincentive también, que esto también es importante, la llegada de nuevas terapias a España y de nueva investigación a España, perjudicando, por supuesto, quien al final sale perjudicado es el acceso a los pacientes y a los nuevos medicamentos que están disponibles ya en Europa. Y con esto os agradezco muchísimo la atención y Luis, todo tuyo, te paso la palabra. Muchas gracias, María José. Y la verdad es que de los datos que presentas, que el 20% de todos los ensayos clínicos que se hacen en España en este momento están relacionados con enfermedades raras es prueba de que lo que os pedimos a los laboratorios de ELMU, que investiguéis, que innovéis, no va por mal camino. En todo caso, al final de las presentaciones haremos alguna pregunta más y ahora vamos a pasar a Álvaro Lavandeira, que nos hablará pues, de la tendencia europea y la nueva legislación y el nuevo proyecto que hay y ver qué es lo que nos puede ofrecer. Álvaro, cuando quieras. Me parece que tienes que activar el sonido, Álvaro. Disculpad, ¿me escucháis ahora, verdad? Disculpad. Estaba escuchando atentamente a María José y no quería interrumpir con ningún ruido extraño. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación, Luis. Muchas gracias a Degenes por la invitación a participar en este congreso fantástico y muchas gracias especialmente a Juan Carrión aunque le mando un cariñoso saludo, y en el que sobre este tema precisamente ya hemos tenido oportunidad de compartir alguna mesa, también con María José, por la importancia del tema. Más o menos todos hemos hablado o conocemos cuál es el reglamento de medicamentos huérfanos ya aprobado desde el año 2000, como muchos de vosotros ya conocéis seguro. La novedad es que vienen novedades, y todavía no sabes muy bien en qué sentido y vamos a desgranar un poco por dónde están yendo los tiros. La Comisión Europea ha establecido una estrategia, ahora hablaremos sobre ello, donde quieren evaluar toda la legislación farmacéutica de la Unión Europea y entre ellas, evidentemente, están los aspectos que nos traen hoy aquí, que es el de las enfermedades raras y el de los medicamentos huérfanos. Pues empezamos, si os parece. Bien, se ha comentado ya, lo ha comentado María José un poco, pero bueno, el reglamento actual, el 141/2000, establece que un medicamento huérfano es aquel fármaco destinado a establecer un diagnóstico, a prevenir o tratar una enfermedad que pone en peligro la vida o conlleva una incapacidad grave y crónica
y que no afecta a más de 5 personas cada 10.000 ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, se establece un principio de prevalencia que luego veremos hasta qué punto esto puede cambiar a partir de ahora. Además, exige el reglamento actual que debe estar destinado a una enfermedad que carece de tratamiento alternativo o se trate de un nuevo medicamento que brinde beneficios adicionales a los pacientes, ¿de acuerdo? Ya excede de estos tratamientos probablemente más paliativos, ¿no? Sino que son propios dirigidos a la etiología de la enfermedad. También el reglamento establece una serie de incentivos, y lo que vamos a hablar de lo que hay, a pasar a hablar de lo que viene y cuál ha sido el análisis de este reglamento. Los incentivos, como antes ha comentado María José, son de este estilo: exclusividad comercial, asistencia de protocolos, que comentaba también antes, autorización previa a la comercialización, programas rápidos de desarrollo de medicamentos. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las vacunas. No es específico de los medicamentos huérfanos, pero sí los medicamentos huérfanos están en estos programas rápidos de desarrollo, procedimientos acelerados en la misma línea y una autorización centralizada. Esto quiere decir que todos los medicamentos huérfanos son autorizados por la Comisión Europea a propuesta de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, precisamente para favorecer la rapidez en el acceso y que no nos perdamos en autorizaciones por parte de 27, ahora 26 Estados miembros, ¿verdad? Muy bien, pues esto es la norma que tenemos, estos son los incentivos sobre los que la Comisión Europea quiere trabajar y estudiar cuál es el resultado y cómo se puede modificar. Todo está dentro de un marco, como os comentaba antes, de una estrategia farmacéutica de la Unión Europea que se aprueba el año pasado, en el año 2020. Esta estrategia abarca, como os comentaba, toda la legislación europea al respecto en la materia, y respecto a los objetivos que se plantea en enfermedades raras y medicamentos huérfanos, lo que busca es garantizar que los pacientes tengan acceso a medicamentos innovadores y asequibles, a fomentar la competitividad y la capacidad innovadora de la industria farmacéutica y a la vez garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. También estimular la innovación en aquellas áreas donde hay necesidades médicas no cubiertas. Antes presentaba María José unos datos muy interesantes, donde está claro que si apenas hay aprobados en la Unión Europea, no llegan a 200 medicamentos, si 50 tienen precio, etcétera, y estamos hablando de que tenemos 6.000-7.000 enfermedades raras, parece evidente que hay mucha necesidad médica no cubierta. Bien, pues esto es lo que repetidamente vamos a ver cómo la Comisión Europea pretende esta estimulación, ¿de acuerdo? Y buscar y ampliar la participación de todas las partes interesadas, aportando todas las opiniones y diferentes puntos de vista de industria, administraciones, pacientes, asociaciones, etcétera. Luego os mostraré al final un pequeño ejemplo de cómo podéis participar. Pues muy bien. Entrando ya sobre las propuestas de modificación del reglamento sobre medicamentos huérfanos, la Comisión Europea estableció un informe de estudio entre el año 2000 al 2017 en lo que se pretendía evaluar cuáles son las fortalezas y debilidades del reglamento, qué ha ido bien, qué no ha ido tan bien y qué ha ido mal o qué no ha funcionado. La realidad no es evaluar porque sí, ni tener un estado del conocimiento, sino que realmente lo que se propone es proponer y aprobar cambios normativos. Por lo tanto, hay una cosa que parece clara, que tiene clara la Unión Europea, y es que va a haber, por eso os comentaba antes, una modificación del reglamento con todo lo que ello conlleva, con todos los problemas que puede suponer y que ahora vamos a ir viendo un poquito. Los criterios de evaluación de la Unión Europea se han basado en 5 criterios: el de eficacia, el de eficiencia, el de pertinencia, el de coherencia y el de valor añadido en la Unión Europea. Y los aspectos que pretende abordar la revisión del reglamento es, como comentábamos antes, efectivamente el aspecto de que existe un desarrollo insuficiente en áreas con necesidades médicas no cubiertas. Habría que ver también qué es una necesidad médica no cubierta, porque por lo menos yo como jurista me parece un término jurídico bastante indeterminado, y aquí puede verse de diferentes cosas y podemos verlo luego incluso en el debate. También el aspecto a abordar de que existe diferentes formas de acceso en los Estados miembros. En unos Estados miembros hay un acceso
más importante o mejor a los medicamentos, y en otros, y esto en España, pues es destacado, cuando tenemos muchos problemas de acceso a muchos medicamentos, incluso una vez que ya están autorizados o que incluso tienen ese precio y reembolso. La preocupación que también tiene la Unión Europea de que los avances científicos no se estén aprovechando plenamente, y también que algunos procedimientos y que algunos trámites administrativos estén siendo ineficaces, no conllevan nada y sean gravosos para el desarrollo de los medicamentos. Por lo tanto, el objetivo en la revisión del reglamento es fomentar la investigación y el desarrollo, especialmente en aquellas áreas con necesidades médicas no cubiertas, garantizar la disponibilidad y el acceso a todos los pacientes de la Unión Europea a los medicamentos huérfanos, garantizar que la legislación se adapte a los avances tecnológicos y científicos. Lo escuchamos todo, la genómica, la exómica, las diferentes ómicas, el Big Data. Bueno, pues todo esto son avances tecnológicos y científicos que también se ve que la normativa actual pues puede no ser la más adecuada para favorecer este tipo de aspectos, y luego proporcionar desde la Unión Europea administrativamente procedimientos eficaces y eficientes para la elaboración y autorización de medicamentos huérfanos que favorezca su desarrollo. La comisión, en el informe, evalúa qué ha pasado con el reglamento actual, qué ha sido bueno, qué ha sido malo, y en general entiende la Unión Europea, la comisión entiende que el reglamento de medicamentos huérfanos ha ayudado a reorientar la inversión hacia áreas que evidentemente estaban desatendidas. Hoy nos pueden parecer pues, menos de 200 medicamentos huérfanos insuficientes probablemente, pero antes del reglamento, hasta el año 2000, se habían aprobado 8 medicamentos huérfanos, porque eso sí que era absolutamente insuficiente, ¿de acuerdo? Pero también entiende que todavía queda un largo camino por recorrer, pues como llevamos hablando en esta sesión. Por lo tanto, entiende la comisión que evidentemente la publicación del reglamento actual supuso un impacto positivo, pero que existen problemas. Algunos de los problemas es, por ejemplo, el tiempo de la designación de una terapia como medicamento huérfano y su autorización por la comisión. Lo ha explicado muy bien María José, sigue siendo un proceso largo, y se constata que, con independencia de que el proceso de investigación, autorización sea largo, sí se ve que en Estados Unidos y en Japón son más ágiles que en la Unión Europea, y se pretende que este gap no suceda. Por otra parte, se cuestiona realmente si el criterio de prevalencia, que es el que se utiliza ahora mismo, el de menos de 5 por cada 10.000 ciudadanos de la Unión Europea, sigue siendo una forma eficiente y adecuada de definir una enfermedad rara, si se debe seguir utilizando el criterio de prevalencia o si deben utilizarse criterios nuevos, como por ejemplo criterios de incidencia. También entiende que el reglamento actual, como os comentaba antes, vienen unas medicinas personalizadas, estamos desagregando enfermedades, se está sucediendo que enfermedades comunes se están convirtiendo en enfermedades raras o poco frecuentes, y se entiende que el reglamento actual no es capaz de solucionarlo, por eso también se requiere un nuevo cambio legal. Considera y evalúa el reglamento, la comisión, que efectivamente, gracias al reglamento, debido al reglamento, pues ha habido avances y ha habido acceso, de manera que con independencia de lo que se ha invertido en desarrollo, investigación y demás, pues que los Estados miembros de la Unión Europea han tenido que reembolsar entre 20.000 y 25.000 millones de euros, pero que gracias a ese acceso los pacientes han ganado entre 210.000 y 440.000 años de vida ajustados por calidad, que, si conocéis, es uno de los datos que se utilizan precisamente para valorar la eficiencia, adecuación y que entre un medicamento en el sistema. Como vemos, son cifras muy importantes, tanto la de gasto o la de inversión, me gusta más llamarlo inversión, en todo caso el reembolso que han tenido que hacer los Estados miembros, como la cantidad de años ganados por los pacientes ajustados por calidad. Por tanto, también se ve que esto ha mejorado mucho la vida de los pacientes. También se considera que el reglamento, y uno de los aspectos, también lo comentó María José, que los desarrolladores de medicamentos se han beneficiado
de asesorías científicas, que era uno de los objetivos que planteó el reglamento, y eso se ha conseguido. Y se ve también que una buena parte de las solicitudes de designación de medicamentos huérfanos y de asesorías científicas es por parte de pymes. Y si bien son las pymes las que están introduciendo en un primer momento los medicamentos huérfanos, las designaciones, ya en fases más tardías de desarrollo son las grandes farma, las big pharma, las que ya se encargan del desarrollo y la comercialización de dichos medicamentos. Uno de los problemas que encuentran es que, si bien el reglamento establecía una serie de asesorías para las pymes, pero sin embargo el mundo académico, la universidad, los científicos de la universidad se quedaron fuera de estas asesorías y se entiende que esto evidentemente no es adecuado. También se considera que en esta exclusividad del mercado de 10 años, que parece que es el beneficio más importante, pues se considera que alrededor 3/4 de estos medicamentos huérfanos, la recompensa de exclusividad fue adecuada y ayudó a compensar que estemos hablando de enfermedades raras, y fue adecuada y perfectamente factible. Sin embargo, sí considera que hay un 14% de medicamentos huérfanos donde hubo una compensación excesiva por esa exclusividad comercial. Básicamente por dos cuestiones. Porque son medicamentos reposicionados o porque se han reposicionado o porque están destinados a múltiples enfermedades huérfanas. También entiende que un aspecto que sigue sin resolver es que se adolece de información precisa sobre cuáles son los costos de desarrollo de un medicamento, lo que hace difícil valorar si la recompensa que estoy dando, el beneficio que estoy dando, es adecuado o no. Bueno, aquí podemos hablar quizás que yo creo más importante que el costo de desarrollo es realmente cuál es el valor del medicamento, no lo que cuesta, sino qué me aporta y cuál es el valor que me aporta en el mercado más que su coste. Pero bueno, es un tema que podemos entrar en el debate. En todo caso, el análisis coste-beneficio para la industria ha sido positivo. El reglamento ha traído un equilibrio coste-beneficio positivo. Otro de los problemas que establece que es que el acceso a medicamentos genéricos en el ámbito de los medicamentos huérfanos es muy escaso. Esto, bueno, se entiende que como evidentemente tenemos unos años de exclusividad comercial, son 10 años como quiero recordar, bueno, pues irán pasando el tiempo y bueno, pues poco a poco probablemente esta competencia con genéricos o biosimilares probablemente aumente. Existe también, bueno, os lo comento, unas condiciones por las cuales, en función de una serie de condiciones, que no vamos a entrar en ellas, en vez de la exclusividad comercial sean de 10 años, pueden bajar a 6 años, pero sin embargo, al final se ha utilizado pocas veces, no es fácil de aplicar y es un procedimiento que al final rara vez se utiliza. Como os comentaba, los procedimientos que generan cargas administrativas importantes. Y sin embargo, el no conocer efectivamente, como comentábamos antes, los costes de los medicamentos, pues no lleva a saber que cuando un Estado miembro está promoviendo y está promoviendo una investigación, si eso realmente luego se está traduciendo en desarrollo de medicamentos huérfanos. Por lo tanto, se entiende que efectivamente las herramientas proporcionadas para garantizar que los pacientes tengan la misma calidad que con enfermedad rara, cualquier otro paciente de la Unión Europea, pues se ha tornado parcialmente eficaz y todavía queda un camino por recorrer, especialmente teniendo en cuenta, y bien esto es un factor ajeno al reglamento, pero que es un problema real, y es que la accesibilidad de los medicamentos varía mucho y el acceso varía mucho en función de los diferentes Estados miembros en los que estemos. Y esto es debido porque el reglamento no impone ninguna obligación al titular de la autorización a que vaya a un determinado Estado miembro, y tampoco existe ningún aspecto legal en el reglamento en el que obligatoriamente un Estado tenga que financiar un determinado medicamento. En definitiva, la Comisión concluye que el reglamento se elaboró en el año 2000 como beneficios de talla única, le llama, por eso lo pongo entre paréntesis, y que probablemente hoy en el mundo que vamos de las medicinas personalizadas no sea la herramienta más adecuada, por eso la necesidad de cambiarlo.
Los medicamentos no están siendo accesibles en todos los Estados miembros. Se trata de dar respuesta a qué pasa cuando al final estamos desgajando enfermedades en subconjuntos para tener acceso a los beneficios del reglamento y remover que los procedimientos sean eficaces y gravosos. Muy bien, una vez visto cuál es el estudio de la evaluación del reglamento, pues la Comisión va a evaluar 4 opciones de cambio. Esto todavía está en el aire porque estamos en este proceso de cambio normativo. Pero básicamente la Comisión ahora mismo maneja 4 escenarios. El primer escenario, la opción 1, es que la exclusividad comercial seguirá siendo el principal incentivo, básicamente como hasta ahora. Sin embargo, esta duración pueda ser variable, ¿de acuerdo? En vez de 10 años, establecer bajo diferentes criterios que esta duración varíe. Una opción 2, basándose en la opción que teníamos anteriores, donde se pueda proponer cambiar el umbral actual del número de casos y quizás en vez de utilizar el de prevalencia se puede utilizar a la vez o en exclusiva criterios de incidencia. Una opción 3, basándose también en la opción anterior, donde se consideren incentivos alternativos, no solo el de la exclusividad comercial, que ahora mismo es el incentivo estrella, sino establecer otros y estudiar con nuevos incentivos, nuevas posibles recompensas novedosas que puedan ayudar al desarrollo de medicamentos huérfanos sobre todo en esos mercados o en esas enfermedades que todavía no ven satisfecha sus necesidades. Y una opción cuarta, en que la exclusividad comercial deje de ser un incentivo para los medicamentos directamente y que solo se utilice esta exclusividad en aquellas necesidades realmente insatisfechas y no en cualquier tipo de enfermedad. Por lo tanto, en definitiva, las 4 opciones lo que pretenden es abordar los problemas detectados de forma proporcionada, limitar al máximo la acción europea y limitar el coste financiero y administrativo tanto para la Unión como para los Estados miembros, como para las autoridades sanitarias, las administraciones sanitarias en definitiva. La Comisión Europea entiende que esto va a tener una serie de impactos a diferentes niveles, económicos, sociales, derechos fundamentales, administrativos, etc. Bueno, respecto de los impactos económicos, lo que busca la Unión Europea es reducir la carga financiera en el suministro de medicamentos, es decir, que los estados paguen menos o que el reembolso sea menor. Por otro lado, entiende que un posible impacto económico, un probable impacto económico es que la industria farmacéutica va a ver reducida sus concesiones e incentivos actuales y van a tener una menor compensación financiera. Esto veremos luego cómo se traduce en si vamos a volver atrás como el año 2000. Luego podemos verlo en el debate. Se pretende, en todo caso, evitar compensaciones excesivas, estableciendo nuevos beneficios para aquellas enfermedades que todavía no tienen medicamento y establecer compensaciones que sean adecuadas. Una duración variable de la exclusividad comercial, de forma que pueda entrar con mayor celeridad el desarrollo de los genéricos y los biosimilares y ayudar tanto lo que es a las pymes como también al mundo académico. En definitiva, lo que busca es beneficiar el aumento de la innovación e investigación, especialmente nuevamente en áreas específicas de necesidades médicas no cubiertas. Respecto de los impactos sociales, lo que entiende que el reglamento, y esto habría que verlo, tenemos que verlo, va a suponer un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes de la Unión Europea, porque lo que busca es impulsar y la investigación en aquellas áreas, como os decía, que no tenemos medicamento disponible todavía. Esto va a suponer una mejor inclusión social de los pacientes, educación, formación, empleo, etcétera, etcétera. Y bueno, buscando que no solo la fijación de precios, aunque sabiendo que la fijación de precios y el reembolso va a seguir siendo competencia exclusiva de los estados. Otro impacto positivo es el de los derechos fundamentales. Entendemos que si tenemos un mayor acceso a medicamentos, se nos va a garantizar nuestro derecho a la protección de la salud, que está reconocido en los 26 Estados miembros, y por lo tanto se va a favorecer el cumplimiento de mis derechos fundamentales. Y se espera que se reduzcan las disparidades sanitarias, tanto en el acceso en diferentes Estados miembros, como para que no haya disparidad entre la asistencia sanitaria que reciben los pacientes con enfermedades raras a aquellos otros pacientes que tienen enfermedades de alta prevalencia o el resto de los ciudadanos. Y también supondrá elementos de simplificación y reducción de la carga administrativa
que se espera que ayude al desarrollo de medicamentos y a que sea más fácil el acceso a los medicamentos con procedimientos más eficaces. Y ya para terminar, como os comentaba, estamos en un proceso público de participación. Yo os invito a todas las asociaciones, a todos los ciudadanos que tenéis capacidad de ir a la Unión Europea. Esto está en la página web. Aquí veis 2 comentarios que hemos hecho desde el instituto y personalmente mío, donde hemos ido a la Comisión Europea y le hemos dicho pues lo que entendíamos respecto de una serie de aspectos. Entonces, por ejemplo, nos enfocábamos en este aspecto sobre el derecho al acceso de medicamentos, ¿no? Que la reforma, evidentemente, legislativa no solo no tiene que vulnerar los derechos, volver al año 2000, si estoy restringiendo beneficios, sino que tiene que efectivamente ser un despliegue de efectivamente tener medicamentos en necesarias no cubiertas. Por lo tanto, yo os invito a través de las asociaciones, a través de FEDER, a través de GENES, a través de Juan, a través nuestro, si necesitáis ayuda para participar, pero de verdad que lo hagáis porque es una herramienta y la Unión Europea está recogiendo toda esta información y es interesante que vea cuál es nuestra opinión y luego pues intentar aportar nuestro granito de arena. Y por mi parte, esto es todo, Luis, y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy, muy interesante. La verdad es que es estimulante ver que se van adaptando las situaciones a las nuevas necesidades. Ahora tenemos la presentación de Rosa María Romero, que creo que aquí está. Muy buenas tardes a todos los asistentes y a todos los organizadores de este importante encuentro, de este 14º Congreso Internacional sobre Enfermedades Raras, compartiendo conocimiento, formando a personas. Agradezco la invitación que se me hace para poder participar en él y, por supuesto, también quisiera disculpar el que no pueda hacer mi asistencia de forma presencial y agradezco que se me dé la oportunidad a hacerlo de forma telemática y, por supuesto, a toda la organización que ha dado todo tipo de facilidades para que pueda dirigirme a todos ustedes. Y, por supuesto, un saludo muy especial al presidente, a Juan Carrión. En él quiero personalizar a todas las personas organizadoras, a todos los ponentes que participan en todas las mesas. Saludo al presidente de GENES, FEDER y Aliber, así como a todos los organizadores que hacen posible este encuentro anual, un encuentro muy importante y de altísimo nivel y que sin duda siempre resulta un avance en el conocimiento no solo científico, sino también social. Las enfermedades raras, no por ser comunes, no dejan de afectar a parte importante de la población. Hablamos de un 7% de la población mundial. En nuestro país afectan a casi 3 millones de personas y la media de espera para obtener un diagnóstico es de casi 4 años para el paciente, el cual, mientras se encuentra en este proceso, en algún caso no cuenta ni con el apoyo ni con el tratamiento necesario o tiene en muchos casos un tratamiento inadecuado, lo que lleva a que en un 31,26% de las personas que tienen estas enfermedades pues se agrave lógicamente. Sabiendo que las enfermedades raras tienen patologías muy diversas, genéticas, degenerativas y algunas por su baja prevalencia son muy difíciles de conocer, es a veces muy complicado encontrar ese tratamiento eficaz. Es importante por ello que la innovación, que la investigación, también la colaboración pública-privada para que los tratamientos lleguen a todas las personas afectadas, además de una coordinación real de servicios sanitarios y sociales de forma que se proporcione una atención integral a los afectados. Sabiendo que ya de por sí la cobertura farmacológica en ocasiones para determinadas enfermedades es escasa o incluso a veces nula, la pandemia ha hecho estragos
en la población, en las personas que sufren alguna enfermedad rara, han tenido tremendas dificultades o bien para acceder a los tratamientos o bien para acceder a los diagnósticos, con lo que eso ha significado para agravar su enfermedad. Según los datos de FEDER, el 44% de los pacientes no tiene totalmente cubiertos los costes de los productos sanitarios que necesita para su enfermedad, siendo estos medicamentos para tratamientos continuos o de larga duración. El 15% utiliza medicamentos huérfanos y el 51% de las familias tiene tremendas dificultades para acceder a estos medicamentos. Según un estudio realizado por el Instituto de Investigación y Formación de la Salud, los tiempos en espera para lograr el acceso y la financiación pública de un medicamento huérfano están aumentando de forma importante. Incluso alcanza ya los 33,1 meses de media en España. Además, otro freno es el precio de estos y es importante, muy importante, acelerar la disponibilidad y la aprobación de estos medicamentos huérfanos que en consecuencia sirven para el tratamiento para muchas personas que sufren alguna enfermedad rara, en muchos y en un porcentaje altísimo también de niños. De los 5 medicamentos huérfanos que lograron financiación pública en 2020, 3 de ellos tuvieron que esperar más de 4 años para obtener una decisión en cuanto al precio y en cuanto al reembolso. El 25 de noviembre del 2020, la Comisión Europea ya comunicó la decisión de revisar la legislación vigente de medicamentos huérfanos y pediátricos con el objetivo de acelerar la investigación en este campo y también de agilizar los procesos de aprobación de los medicamentos huérfanos. Una legislación que en España fue aprobada en 2015 por Real Decreto y que necesita de una modificación y de una actualización urgente para que este tipo de medicamentos pueda accederse de forma más rápida. En el último año, el retroceso de nuevos medicamentos supera el 45%, lo que lleva a que exista una tremenda preocupación en general y en particular por los pacientes con enfermedades raras, ya que comparativamente ven los progresos en otros países, en Europa, y eso se vive de forma muy diferente, todo lo contrario, de forma muy negativa en España. Por eso pensamos que es, en primer lugar, muy importante una actualización de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud. Es muy importante la actualización de esta estrategia que se ha pedido, de hecho, desde aquí, desde la propia Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Los protocolos y las políticas de optimización en el gasto farmacéutico con frecuencia ponen el acento en criterios globales de eficiencia económica de muy difícil cabida cuando se trata de enfermedades raras y de medicamentos huérfanos. Es por ello que se deben realizar evaluaciones e informes económicos y sociales y también científicos, pero todos ellos de forma independiente, para ver su impacto económico, no solo en el ámbito sanitario, también en el ámbito social, por supuesto, y también en el ámbito del impacto en las personas sobre su calidad de vida para aquellas personas y familiares que sufren de estas enfermedades. Y se debe hacer desde una perspectiva independiente y global. Y es necesario contar con un fondo especial para la financiación de las enfermedades raras y muy en concreto de estos medicamentos. Estos son los retos que tenemos por delante. Desde luego que después de esta pandemia tenemos que saber ver las lecciones aprendidas, porque vendrán otras pandemias, no hemos superado todavía esta, pero debemos estar preparados. Y en materia de enfermedades raras queda camino por recorrer, porque las familias que sufren de ellas necesitan de una respuesta de las administraciones, en este caso de la administración sanitaria.
y uno de los retos más inminentes tiene que ser apostar por la investigación. Lo aprobamos en la Comisión de Reconstrucción que se puso en marcha hace un año en el Congreso de los Diputados. Es necesario más partidas presupuestarias y una dotación económica para llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto en materia de I+D+I, de innovación, de investigación, de apoyo a nuestros profesionales sanitarios, de apoyo a la atención primaria, a mejorar la formación de nuestros sanitarios, en concreto en el ámbito de las enfermedades raras. De todo ello, seguro que han hablado otros ponentes y en otras mesas redondas en este encuentro importante y de altísimo nivel que están desarrollando. Yo desde aquí, como presidenta de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, quiero ponerme a disposición de este Congreso Internacional para que cuenten con la Comisión de Sanidad, para que nos traigan sus propuestas y sus resoluciones, todas ellas seguro de alto nivel, sobre todo por la calidad y la importante cualificación de todos los que participan en este Congreso, y por eso pues que sus propuestas las podamos poner en marcha desde aquí, desde el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de participar en esta mesa sobre las dificultades en el acceso a los medicamentos huérfanos, que sin ninguna duda es una de las prioridades en los retos del futuro. Gracias, me siento cómplice de todas sus propuestas y de todas sus reivindicaciones, y un abrazo muy fuerte a todos los familiares y a todas las personas que padecen una enfermedad rara, que desde luego debe ser una prioridad del trabajo que realizamos aquí. Muchas gracias y muy buenas tardes, y les deseo muchos éxitos que serán los éxitos de toda la sociedad. Muchas gracias a Rosa María Romero por su contribución a la sesión. Y desde aquí vamos a aprovechar, ya que todavía nos quedan buenos 15 minutos en la sesión, para recomendar que a través del chat, quienes tengan cualquier pregunta para los ponentes, que las vayan enviando, y yo mismo pues me encargaré de irlas leyendo y pasándoselas directamente, o los ponentes cuando las vayan leyendo también pueden ir respondiendo. Ahí está María José también. Hola. Y acordaros de activar el sonido, que María José me parece que tú no lo tenías activado. Ahora sí, perfecto. Pues yo casi que empezaría haciendo dos preguntas relacionadas con el comentario de Rosa María Romero. Y es, María José, desde el punto de vista de AELMU, ¿qué le recomendarías a la Administración para prepararse de cara a esta nueva propuesta de la Comisión Europea? ¿Qué necesitarías de la Administración para que toda esta investigación que estáis haciendo vaya mucho más fluida, más fácil y que los pacientes tengan antes los medicamentos? Sí. Pues sí, gracias Luis por la pregunta. La verdad es que bueno, está bien oír cuando, sobre todo desde el Congreso de los Diputados, nos transmiten también que hacen suyas nuestras reivindicaciones, porque la verdad es que también estamos pues contactando también a nivel parlamentario para exponer la situación que hemos comentado antes, la situación de todo el retraso en el acceso a medicamentos huérfanos en nuestro país. Pero por otro lado, también obviamente desde AELMU estamos siendo proactivos, y estamos siendo proactivos en las propuestas que estamos haciendo al Ministerio, porque nosotros también vemos la otra parte y vemos cómo también podemos pensar en cómo mejorar, como decías, muchas fases, ¿no? en el acceso a los fármacos. Por un lado, por ejemplo, en el mecanismo mismo de la fijación de precios. En cómo podemos hacer un proceso
más predecible, ¿no? En cuanto a tiempos, en cuanto a qué se nos va a pedir, ¿no? Y esto es muy importante porque hay otros países europeos y fuera de Europa que lo tienen, y entonces, bueno, pues nos puede gustar más o menos, pero sabemos lo que se nos va a pedir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este sentido es importante que sigamos trabajando ahí, que se trabaje también en el intercambio de información, en incluso establecer, aparte de tiempos, reuniones que podamos tener, porque la verdad es que en el desarrollo de fármacos huérfanos, nosotros, o sea, la industria farmacéutica, evidentemente, y los científicos que han formado parte de los ensayos clínicos, pues tienen muchísimo que aportar. Entonces, yo creo que es importante también que se nos escuche, ¿no? Y que pueda haber un diálogo constructivo con la administración, y esto también es algo que reclamamos. También en cuanto, por ejemplo, al nuevo modelo de IPTs, ¿no? En este sentido, yo creo que también hay cosas que podemos agilizar, que podemos compartir la información a nivel vía digital, por ejemplo, ¿no? Como decía antes, también la participación de las empresas en estos procesos, o incrementar también la participación de los pacientes, por supuesto, ¿no? Y también de eso estamos hablando. María José, perdona, pero te estamos perdiendo, no se te oye muy bien ahora. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, sí, gracias. ¿Sí? Mejor, vale. Bueno, ya también, obviamente, a nivel de financiación, sabéis que se han puesto en marcha, pues, por ejemplo, nuevos mecanismos como Waltermed, ¿no? Para hacer seguimiento de algunas terapias específicas. Bueno, pues creemos también que podemos contribuir también a la mejora de estas herramientas, porque, bueno, están empezando a caminar y son herramientas que pueden ser importantes, pero que pueden tener mucho más valor si por ejemplo, pues podemos utilizar los datos, no solamente nosotros, sino también los clínicos, ¿no? Cosas como esta, en la que nosotros vemos otro punto de vista y que sí que creemos que podemos contribuir con nuestro punto de vista y nuestro trabajo también a mejorar, por supuesto, el acceso. Hay muchas cosas que hacer, Luis. La verdad es que sí que tenemos muchas. Álvaro. Lo ha dicho todo María José. A mí me gustaría complementar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, por no ser reiterativo, pero me gustaría una cosa que creo que los pacientes lo sufren todos los días, y es que cuando tenemos un medicamento huérfano aprobado, se encuentran los pacientes y las asociaciones de pacientes diciendo aquello de no hay evidencia suficiente, no tenemos evidencia, todavía no se han aprobado los beneficios, etc. Estos medicamentos huérfanos no puede ser, por muchas razones. Sí. Estamos ante enfermedades que tenemos un número muy limitado de pacientes, 10, 20, 30, 50, 100, 200. ¿A qué evidencia esperamos? ¿Cuánto esperamos? ¿En cuántos esperamos? En medicamentos huérfanos o enfermedades raras tenemos cosas buenas y cosas malas, pero tenemos, yo creo que algo bueno, y es si tenemos un tratamiento para pocas personas, pongamos el tratamiento. No hay mejor evidencia que aquel que se pone en ese paciente. Oiga, si no funciona, se lo retira y ya veremos cómo se paga, si se paga, en qué condiciones. Pero lo que funciona y se le permite al paciente. Porque mientras estamos esperando evidencia, el paciente pierde oportunidades. Y además de que pierde oportunidades, está vulnerando su derecho a la protección de la salud. Y lo he repetido reiteradas veces, porque lo dice la Comisión reiteradas veces, que a los pacientes con enfermedades raras hay que darles el mismo derecho a la protección de la salud y el mismo trato que al resto de pacientes. Si aquí estamos esperando evidencias en poblaciones muy pequeñas, no puede ser. Podrás esperar evidencias en enfermedades muy prevalentes, diabetes, hipertensiones arteriales, donde es relativamente sencillo coger evidencia y rápido. Pero no podemos. Por lo tanto, lo primero, dejémonos de pensar si hay evidencias o no y de reevaluar. Todos estamos reevaluando. A mí me gustaría que, lo he dicho antes, la competencia de aprobación de medicamentos huérfanos la tiene exclusivamente la Comisión Europea. ¿Por qué no hemos decidido los europeos? Así de sencillo. Pues si es quien tiene las competencias, es la que utiliza medicamentos. Perfecto. A partir de ahí, los demás, el Estado lo que tiene que hacer es dar acceso al medicamento. Ponerse de acuerdo con la sociedad, con los laboratorios, con el laboratorio de turno, a
facilitar ese acceso, que dejemos de evidencias y de cosas que al final no llegan nunca, y eso supone una pérdida de oportunidad en el paciente. Además, esto es algo no que digo yo, lo ha dicho, es doctrina del Tribunal Supremo. Cuando yo a un paciente no le aplico un tratamiento, una técnica, un procedimiento, y eso hace, y cuando a él le podría suponer un beneficio, estoy generando una pérdida de oportunidad. Y eso es un daño antijurídico que un paciente con enfermedades raras no tiene por qué sufrir ni por qué padecer. No puedo estar más de acuerdo, Álvaro. Por ejemplo, también por añadir un poco, como sabemos, la EMA concede aprobación conditional approval, la aprobación condicional a algunos fármacos con estas características, en donde las N son pequeñas, el tiempo de seguimiento no es el adecuado, pero en el que estamos viendo realmente que hay beneficios para los pacientes. Entonces, ¿por qué poner barreras adicionales a los fármacos cuando tienen aprobación condicional? Porque si tienen aprobación condicional es porque el beneficio-riesgo está lo suficientemente claro como para poder empezar a utilizar estos fármacos en los pacientes, ¿no? Y además que se necesitan datos, y con los pocos pacientes, digamos, a los que se pueden administrar, pues la verdad es que es más que útil. Y como decías muy bien, ¿por qué duplicar esfuerzos, no? ¿Por qué tenemos que duplicar esto? No solamente ocurre en España, ¿eh? Evidentemente ocurre en muchos otros países, pero efectivamente se pierde muchísimo tiempo y mucho esfuerzo en reevaluar algo que hemos dejado en manos también de la EMA. Yo, porque todos lo entendamos y por dar un argumento que creo que es de peso para cuando vayan los pacientes de las asociaciones a defender pues, vuestros medicamentos, vuestros tratamientos a las autoridades, es muy sencillo. Esto es como nos están diciendo en nuestra patología algo así como si para el COVID dijeran hay unas vacunas, vamos a esperar 3 años a que haya una evidencia y dentro de 3 años empezamos a vacunar masivamente. No ha pasado lo contrario. Vamos a vacunar, que algunas generan problemas, que ha dado algún efecto secundario, pero se está trabajando continuamente. ¿Por qué en enfermedades raras? ¿No? Si es que es mucho más sencillo cuando hay patólogos que tienen 20 personas, 20 pacientes. ¿Qué más evidencia tienes? Es una evidencia, entre comillas, universal, con un seguimiento, evidentemente, con las herramientas que están establecidas con Valtermed o la que sea. Pero sí que es muy sencillo. En este aspecto, en enfermedades raras, esto es lo que es sencillo, muy sencillo. Y se ha hecho con el COVID, digamos, no sé si 37 millones o 38 mil españoles vacunados. Fíjate que si podríamos llegar a 20 pacientes o 30 de una enfermedad rara. Exacto. Muy bien. Una de las preguntas que leo en el chat es, me gustaría saber si hay algún fondo en España para los medicamentos huérfanos. Que creo que hubo uno, se quitó, ahora me parece que hay planes de volverlo a poner. ¿Sabemos algo de esto? La verdad es que sí hubo un fondo en su día, pero que yo sepa en este momento no. No sé si, Álvaro, tú tienes más información. No. Esta es siempre una demanda siempre de las organizaciones de pacientes y demás, y no existe. Y no existe aquí, claro, la gran tragedia que existe en esto es que para mí una de las grandes tragedias es la competencia autonómica. Decíamos que duplicamos esfuerzos o quintuplicamos, o yo no sé cómo se dice 17 por 17 veces, ¿no? Además, claro, cuando a mí me toca y sucede en algún gerente de un hospital pequeñito donde tengo, porque además son enfermedades genéticas, 3 hermanos, una patología rara, es que el 90% del presupuesto de la farmacia hospitalaria se la llevan esos 3 pacientes. Es que eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Entonces, debe haber un fondo de alguna manera, pero no puede ser que esté recayendo, porque hemos tenido la suerte de que en no sé qué pueblo, en ese hospital comarcal, hay 3 pacientes o 2 con una enfermedad rara que se está llevando el 90% del presupuesto. Sí. Es ridículo, porque también el resto del 10% tiene derecho a asistencia, pero ¿qué va a pasar? Que ese paciente o esos 2 pacientes veréis cómo se va a quedar sin tratamiento, pues claro, hay que tratar al resto de la comarca, ¿no? Y esto no tiene sentido. Hay que establecer unos criterios y sobre todo, políticas y procedimientos, lo que ha comentado tú antes, María José, muy bien, procedimientos eficaces y ad hoc para enfermedades raras. Es decir, estamos en procedimientos encorsetados para el resto de enfermedades. Claro, evidentemente es que salta por los aires, ya salta los famosos qualiolosaba, ¿no? Cuando hablamos de entre 210.000 y 444.000. O si tuviéramos que aplicar los qualiolosaba, entre comillas, estándar, no había un medicamento huérfano aprobado, evidentemente. Por lo tanto, estamos en situaciones diferentes y hay que establecer procedimientos diferentes.
Pero es que eso es lo que dice la equidad también. La Constitución habla y nuestro sistema habla de equidad. Y la equidad la utilizamos en sanidad para hablar que el mismo medicamento, el mismo tratamiento esté en Madrid, que en Valencia, que en Barcelona. Y eso está bien, pero no es realmente la equidad. La equidad es tratar de manera diferente a aquellos que son desiguales para intentar hacerlos iguales, precisamente. Entonces, si tenemos un escenario muy particular en enfermedades raras, hagamos procesos específicos para enfermedades raras y medicamentos huérfanos y no intentar meter con un calzador con el resto de enfermedades, pues claro, porque salta por los seis. Es que es imposible. Es que esto es intentar una persona con silla de ruedas, pues a subir el primero o el segundo piso, ¿no? Es que habrá que establecer un mecanismo y un procedimiento para que la persona con silla de ruedas sea accesible ese edificio o esa vivienda, ¿no? No, totalmente de acuerdo. De hecho, la inequidad se hace más grave en el ámbito de las enfermedades raras precisamente por su origen genético. Cuando tenemos una comunidad autónoma donde se ponen más barreras en este sentido y resulta que hay un grupo de pacientes o de familias afectadas por una enfermedad rara precisamente ahí y no en otro sitio, pues la verdad es que se hace más sangrante todavía, ¿no? Este tema. Así que yo creo que sí, tenemos que estar todos protegidos en este sentido por nuestra Constitución, como bien decías. Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra participación y gracias a Digenes por la invitación y poner a disposición de todos esta sesión en la que el futuro y las ganas de seguir investigando y de seguir trabajando se han puesto de manifiesto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.